Durante el siglo XVI, una gran parte de Asturias se encontraba dividida en señoríos. El modelo más abundante eran los señoríos de realengo. Estos pertenecían directamente al rey y podíamos encontrar alrededor de unas 3.000 unidades de población en Asturias bajo ese modelo. El segundo modelo serían los señoríos nobiliarios, a cargo de la nobleza. Se encontrarían en mucha menor medida, ya que solo poseerían unas 400 unidades de población. Por último, encontramos los señoríos eclesiásticos, que estarían a cargo de las instituciones religiosas. Los señoríos eclesiásticos asturianos podemos dividirlos en 4 tipos. Por un lado, los señoríos de la mitra obetense, de los cuales el obispo era su señor. Aquellos dependientes del deán o del cabildo de la catedral. Los dependientes de las órdenes militares y, por último, aquellos dependientes directamente del clero regular. El clero regular asturiano del siglo XVI estaba compuesto por unos 335 religiosos que se encontraban enclaustrados en una treintena de monasterios. De esos 30 centros monásticos, solo 10 de ellos eran señoríos monásticos. Esto significaba que el monasterio y el señor abad como persona jurídica poseían la jurisdicción de un territorio por lo general situado en las inmediaciones del edificio monástico. Esos 10 señoríos ocupaban una extensión de 243 kilómetros cuadrados. Se dividían en 23 cotos. Un coto es un espacio de aprovechamiento y uso. Generalmente estos señoríos poseían más de un coto, ya que los anexionaban de antiguas parroquias y monasterios. Se tiene que decir que estaban ocupados por unidades de poblamiento, las cuales trabajaban las tierras y pagaban una renta al señor. Se aproxima que 1.400 personas vivían en esos cotos, representando el 3,3% de la sociedad asturiana del siglo XVI. Recapitulando, el propietario del señorío era el abad, jefe de la comunidad monástica. Sin embargo, el gobierno, administración y poder judicial recaía en una serie de puestos ocupados por oficiales. El poder principal era el corregidor. El nombre que solía recibir en Asturias el cargo de corregidor era el de alcalde mayor. Este obtenía todo el poder jurisdiccional y judicial de su señor. A su vez, presidía las elecciones y se encargaba de confirmar los oficiales para el resto de oficios, creando toda una trama administrativa. El nombramiento del alcalde mayor solía ser durante la festividad de San Juan, momento en el que este juraba el cargo y se le otorgaba la vara de mando. Su cargo solía ser anual, aunque existían excepciones como el del Monte de Miranda, que estipulaba que debía de ser de 3 años. La elección de los alcaldes mayores era un tema particular, que variaba según los señoríos. Solían ser gente que no pertenecían al coto. En los casos de Corias, Belmonte, San Pelayo y San Vicente, era el abad quien los escogía directamente. En el término medio estaría el monasterio de Cornellana, quien nombraría al alcalde entre el abad y los representantes del pueblo. Por último, en el señorío de Obona, sería la organización concejil quien nombraba al alcalde. Dependiendo de la importancia y de las posesiones de cada señorío, este podía tener más de un alcalde mayor, generalmente uno para cada coto. Sin embargo, en el monasterio de San Vicente, la norma no era tan estricta, ya que se tenía un alcalde mayor para 5 cotos. A partir de la figura del alcalde se desarrollaba una gran red de oficiales: jueces ordinarios, alguaciles, regidores, alcaldes de hermandad, escribanos. Estos ya podían ser personas del coto y cada uno tenía una función específica dentro de la administración. El escribano se encargaba de la redacción de todos los documentos, actas de compraventas, libros de contabilidad, documentos judiciales y demás cuestiones dentro del señorío. Los escribanos de aquí de Corias y de Belmonte cobraban una renta, pero tenían que hacer las escrituras de los monasterios gratis. Esto no suponía ningún coste para ellos, ya que este trabajo les otorgaba numerosos derechos y privilegios. El alguacil era el equivalente de la policía actual. Se encargaba de prender a los malhechores, cumplía las funciones de carcelero y también se ocupaba de llamar al concejo para cualquier evento. Los cargos de alcalde de hermandad y regidores eran oficios especializados que podríamos equiparar grosso modo con las concejalías actuales. Bien, ya conocemos una gran parte de esa red, pero ¿quién impartía justicia? ¿Y qué justicia? Aunque no lo sabemos con certeza, creemos que los monasterios solían implantar las leyes reales o aprobar normas basadas en ellas. No obstante, el sistema judicial variaba, depende de si lo imponían los tribunales reales o los señoriales. ¿Y por qué había tanta diferencia?
porque los señores solían aprovecharse de esas leyes en su propio beneficio. Esto lleva a tal punto de que los abades llegaron a impedir que sus vasallos acudiesen a los tribunales reales. Se conocen casos como el del abad de Belmonte, que llegó a ser llevado a juicio por sus vasallos debido a la imposibilidad de estos de acudir a la justicia real. La realidad era que el rey poseía la máxima jurisdicción, por lo que el tribunal señorial quedaba supeditado a la corona. El recurso a jueces reales por parte de vasallos era muy común en los casos superiores a 10.000 maravedíes, acudiendo desde Asturias a la Chancillería de Valladolid. Por el otro lado, la justicia señorial estaba encabezada por otro de los oficiales del señorío, el juez ordinario. El juez ordinario ejercía la primera instancia en todo tipo de casos. El número de jueces variaba según la extensión del señorío o el número de votos. Se han hallado testimonios que dicen que a mediados del siglo XVI, en señoríos como Corias, San Vicente o Villanueva de Oscos, los jueces eran elegidos por los hidalgos de la villa y luego ratificados por el abad. Sin embargo, a mediados del siglo XVI, los señores eligen a los jueces y alegan a esto que el pueblo ponía y quitaba cuando y como quería a los jueces. La administración de justicia tenía sus ingresos. Una norma general estipulaba que las penas de cámara las percibía el señor, mientras que las penas de sangre las percibía el juez que las dictaba. La excepción vuelve a aparecer en esta ocasión. La norma general no fue respetada por el abad de Belmonte, este monasterio, y los ingresos de los dos tipos de penas fueron percibidos por el monasterio. De las penas pecuniarias, el señor se llevaría la mitad. Todo el conjunto de ingresos judiciales era muy pequeño comparado con todo el conjunto de rentas, por lo que solo le servía para mantener el aparato judicial. Por otro lado, hablemos de economía. ¿Cómo se mantenía el monasterio y el entramado jurisdiccional? La economía señorial estaba sustentada por un gran número de rentas, que podrían dividirse en rentas por la jurisdicción del territorio y las de la propiedad de la tierra. En los señoríos asturianos es muy difícil distinguir entre las rentas jurisdiccionales y de la tierra. Esto se debe a un largo trayecto durante época medieval en el que estaban muy unidas. Sin embargo, sí podemos llegar a distinguir 5 principales rentas que se daban en estos señoríos. En el primer modelo, los fueros, los censos o el salario eran una imposición inherente al suelo, rentas que los hombres del señorío pagaban por ocupar la tierra, tanto en especie como en dinero. El segundo tipo podría considerarse una antigua herencia medieval algo anticuada y simbólica. Se trataban de las prestaciones y trabajos personales. Tercero sería el cobro de derechos jurisdiccionales por el uso de bienes comunitarios como prados, bosques y demás. El cuarto serían los mostrencos. Es un ingreso ocasional que consiste en el pago de animales u otros bienes sin dueños conocidos. Y por último, las ya citadas penas de cámara consecuentes de la actividad judicial. La enumeración de todas las rentas, o simplemente una muestra de ellas, no sería algo imposible. Esto se debe tanto al número de rentas como a la variedad de excepciones que se dan. Podemos decir que ya conocemos el funcionamiento de esos señoríos, por lo tanto, vayamos a descubrirlos. Nos encontramos en Cangas de Narcea, donde se sitúa el majestuoso monasterio de Corias. Su fundación data del siglo XI, más en concreto del año 1032, cuando los monjes benedictinos se asentaron aquí, con el apoyo de los condes Piñolo Jiménez y Adolfa Muñoz. En el siglo XVI, el monasterio poseía la jurisdicción de 4 cotos, el de Corias, el de Brañas, Bárcena e Irián. Conocemos, gracias a textos antiguos, que un 40% de sus tierras estaban destinadas al cultivo de cereales y otros productos alimenticios, mientras que un 37% se destinaba a la plantación de vid. Esa producción vitícola es actualmente visible en la bodega del monasterio de Corias. Tratando temas demográficos, en 1576 el monasterio tenía 16 frailes al mando del abad. No era un número muy alto, sobre todo en comparación con las 515 vasallos que habitaban el monasterio.
Estos vasallos valían aproximadamente unos 10.000 maravedíes cada uno. Sin duda, este era considerado el monasterio más rico de Asturias. El edificio actual data de 1744. Fue construido tras un gran incendio y actualmente restaurado en el año 2002. Anterior a este podremos ver dos fases constructivas. Un primer monasterio que data del siglo XI románico. Este fue demolido en el siglo XVI para construir un monasterio renacentista. De este modo podemos ver el gran poderío económico en ese momento para poder construir otro nuevo edificio. El segundo monasterio de la lista es Santa María de Valdedios, en el concejo de Villaviciosa. Gabriel, ¿cuál es su historia? Bueno, pues este monasterio se funda en el año 1200, fue una donación del rey Alfonso IX a la Orden de San Bernardo. Ya en el siglo XV destaca por el poder económico que obtenía ya en base a una nobleza local. Se tiene que decir que en el siglo XVI ocurre una riada que lo que hace es destruir parte del monasterio y se daría una despoblación. También hay que añadir que posteriormente, a mediados del siglo, lo que se daría es la reconstrucción y más o menos quedaría como... Si mal no recuerdo, el monasterio poseía la jurisdicción de 4 cotos: Valdedios, Camas, Melgar y el de Boñar en León. Poseían en total unos 118 vasallos que convertían a este monasterio en el segundo más rico de Asturias. Estamos ante las puertas del monasterio de San Salvador de Cornellana, en el concejo de Salas. Fundado en 1024, en 1122 se unió a la orden benedictina de Cluny. En el siglo XIV, esta orden, la de Cluny, se fue desvaneciendo, provocando un periodo de decadencia. Finalmente, en 1535, se une, como otros monasterios, a la Congregación Benedictina de Valladolid, haciendo que se produzca una renovación arquitectónica gracias a las innovaciones del Concilio de Trento. El caso de Cornellana es muy interesante. El abad poseía la jurisdicción criminal y civil compartida con el pueblo, con los vasallos. Entre los dos elegían a los jueces. Los vasallos del monasterio también tenían la opción de poder acudir a los tribunales de Oviedo tanto a primeras y a segundas instancias. Sin embargo, esto no le gustaba al abad, ya que conocemos algunos pleitos a propósito de esto, que fueron ganados por el pueblo. El monasterio solo poseía el coto de Cornellana. Sin embargo, este medía alrededor de unos 8.800 días de bueyes, que traducido a hectáreas serían más o menos unas 1.100. Todo este terreno estaba explotado por 72 vecinos, que hacían que Cornellana se situara como el tercer monasterio más rico de Asturias. Bueno, José Manuel, ¿qué hacemos aquí? Aunque no queden restos en la actualidad, estamos entre las ruinas del monasterio de Santa María del Monte de Miranda. Fundado en el siglo VIII, en el siglo XIII se unió a la Orden del Ciste y en el 1559, tal y como ocurrió con el monasterio de Cornellana, se unió a la Congregación de Valladolid. Básicamente, ahora en la actualidad solo podemos ver una gran pared que hace esquina en ese prado y aquí un gran arco que lo sustenta. No queda algún muro más, pero Además, ha desaparecido. Además, poseía la jurisdicción del coto de Miranda, del Monte de Miranda, con unos 109 vecinos en el siglo XVI.
Se trata de uno de los monasterios más autoritarios de Asturias. El señor tendría un gran poder político y económico. Conocemos todo esto gracias al libro Tumbo del Monasterio. Este se encuentra en el Archivo Histórico Provincial. El monasterio de Santa María de Villanueva de Oscos fue creado en el siglo XII por monjes benedictinos. Posteriormente se unirá al Císter y se independizará de su monasterio madre. En el siglo XVI, con la renovación del Císter, se unirá a la Congregación de la Observancia de Castilla. Su jurisdicción estaba compuesta por los cotos de Carballido y Villanueva de Oscos, que contaban con unos 78 vecinos y aportaban al monasterio una media anual de 27 ducados. El monasterio de Nuestra Señora de Covadonga nace en el siglo VIII, cuando el rey Alfonso I otorga una serie de derechos y terrenos a los monjes benedictinos. El edificio que vemos actualmente data del siglo XVI, siendo de gran importancia para el santuario, debido a que era la única entrada a la Santa Cueva. Estamos en la Riera, coto de este monasterio. Estaba habitado por 45 vecinos, que estaban diseminados en varios pueblos. Podríamos decir que este monasterio, en comparación al de San Pedro de Villanueva de Cangas de Onís, era mucho más pobre, ya que de este dependían algunas de sus funciones. Séptimo monasterio. Estamos en Obona, concejo de Tineo. La fundación del monasterio se remonta al año 780, gracias a una donación del hijo del rey Silo. Esto está marcado en esta placa. En el siglo XII, el rey Alfonso IX le concede el privilegio de que el camino de Santiago pase por el monasterio, algo que reactivará fuertemente la hospedería. Finalmente, en el año 1535, se unirá, como tantos otros, a la Congregación de Valladolid. Aunque el monasterio poseía 62 vasallos en el coto de Obona, solo tenía 3 monjes en el año 1554. Esto hacía que su poder jurisdiccional fuera bastante débil y que fuera la organización concejil quien escogiera a los jueces ordinarios. Sin embargo, su poco poder jurisdiccional no hace que fuera un monasterio pobre, ya que tenía una renta anual de unos 100.000 maravedíes, que para tan solo 3 monjes es muy alta. El monasterio de Santa María Real de Gúa fue fundado en el siglo XII por el rey de León Fernando II. Poseían la jurisdicción de los cotos de Gúa y Santibáñez, con unos 45 vecinos. Pero la dureza del terreno hizo que las monjas decidieran mudarse a la villa de Avilés en el año 1552, finalizando así el señorío. Por último, descubramos los 2 monasterios de la ciudad de Oviedo, que por cierto, se encuentran en la misma manzana. Hola Gabriel, explícanos, ¿dónde estamos? Bueno, pues estamos en el monasterio de San Vicente, que es el actual Museo Arqueológico. Fue fundado en el 781 por una familia noble, con la advocación al Salvador. Posteriormente, en el 1040, se adhiere al monasterio de San Pedro del Soto, de Soto, y lo que se produce es una fase expansiva que llega hasta la Edad Moderna. Se tiene que decir que en el 1517 se incorpora a la Congregación Benedictina de Valladolid y posteriormente, en el 1551, se establece el Colegio de las Artes y las Ciencias de la Congregación, lo que lleva a que varios de sus monjes lleguen a las cátedras de la universidad, como el Padre Fijo.
El monasterio poseía los cotos de Entralgo, Briañes, Era de Vimenes, Santo Tomás de Brianti y Tiraña, con un total de 251 vecinos. Sin embargo, no mantuvo la jurisdicción a lo largo del siglo XVII, ya que el coto de Tiraña fue vendido y se desvinculó por parte de la corona el resto de cotos. Y ya por fin, el último monasterio. ¿Qué tal, José Manuel? Hola David. Bien, estamos ante las puertas del monasterio de San Pelayo. Bien, pues entremos. El monasterio se establece en el siglo VIII con el apoyo de Alfonso II. En el siglo XI obtiene la invocación de San Pelayo el Mártir, cuyos restos se encuentran. A lo largo de la Edad Media funge como uno de los monasterios femeninos más importantes de Asturias. En el siglo XVI obtiene la jurisdicción de los cotos de Llames y San Bartolomé de Nava gracias a la anexión de sus monasterios. Los 72 vecinos de sus cotos sostendrán, gracias a las rentas, las grandes reformas estructurales que permitirán entre los siglos XVI y XVIII la construcción de nuevas construcciones. Las ventas de monasterios por parte de Felipe II hicieron que su número se redujera en el siglo siguiente. Posteriormente, con la llegada de las grandes desamortizaciones del siglo XIX, se hizo desaparecer la gran mayoría de congregaciones, extinguiendo con ello todo tipo de señorío monástico.